este tutorial vamos a ver cómo están creados los materiales de nuestro violín. Se divide en dos grandes partes. En la primera mitad exportaremos las UVs desde Modo hacia Photoshop y estaremos todo el tiempo en Photoshop creando las texturas, bitmap, tanto las texturas de color como los bumps como los mapas de reflexión. Ya en la segunda parte del tutorial vendremos a Modo, veremos cómo está estructurada la escena, cómo ponemos las cámaras. Bueno, es una cámara para tomar varias pistas de diferentes puntos de vista. También cómo está iluminada, es muy sencilla la iluminación de esta escena. Y sobre todo nos centraremos en la organización del shader tree. Cómo lo estructuramos todo para poder crear los materiales con comodidad. Para terminar, veremos un par de pequeños consejos acerca de los settings de renderizado, que ya os adelanto que prácticamente es los settings que vienen por defecto en Modo. Y también un par de cositas que hemos hecho en la postproducción. Espero que os guste. Para pasar nuestras UVs desde Modo a Photoshop, iremos parte a parte, porque fijaos, si está todo agrupado, pues vemos aquí una auténtica locura. Si seleccionamos en cambio la caja únicamente, tenemos ahí pinchada Texture, la UV, aquí vemos las UVs de la caja. Entonces ahora está todo mucho más claro, porque lo hemos diseñado así, de hecho. Entonces tenemos dos formas de pasar esto a Photoshop. Digamos ahí el método rápido, que es inmediato y muy conveniente para muchas ocasiones, pero hay un método otro segundo método que yo lo prefiero, que es a través de Illustrator. Entonces, vamos a ver los dos. Empezamos por venir aquí a Texture y exportar las UVs como EPS. Le damos un nombre, vamos a llamarle box-uv, porque son las UVs de la caja. Y ahora venimos directamente a Photoshop y podemos abrirlas. Le decimos abrir, abrir, le damos un tamaño, por ejemplo, 1000 por 1000, le decimos que esto sea RGB, lo abrimos y ahí nos aparecen las UVs como una capa flotante de líneas que son píxeles. Podemos acoplar esto para que no se vean los cuadraditos de la transparencia y ahí tenemos ya nuestras UVs. Es muy rápido, es muy inmediato. El otro método, que tiene grandes ventajas, es hacerlo a través de Illustrator. Consistiría en Illustrator abrir esta EPS, estos EPS, y entonces fijaos que esto nos pasa como vectores, que ahora podemos seleccionar, copiar, venir a Photoshop, documento nuevo, le dejamos este tamaño pequeñito, le decimos pegar, muy importante, como trazados. Ok, fijaos que esto ahora son trazados vectoriales, tiene la gran ventaja de que ahora este documento le podemos dar el tamaño que nos dé la gana. Por ejemplo, le podemos dar el tamaño de 3600 por 3300 y ahí están perfectamente definidos y nos podemos acercar todo lo que queramos y vemos con toda definición las UVs de este objeto. Esto tiene grandes ventajas. Fijaos que este método tiene dos pequeños problemas que ahora veremos cómo resolver. El primero es que, a diferencia del anterior, fijaos que este anterior, el que pasaba directo, nos respeta arriba y abajo ese espacio que había sin nada. Fijaos que aquí en las UVs, arriba y abajo, no hay nada. Y esto es respetado por el primer método que tenemos aquí. El segundo, en cambio, no, porque Illustrator no reconoce el bounding box, digamos, de las UV, o sea, el cuadrado de la UV, del espacio UV. Ahora veremos cómo resolver este problema, es muy simple. Y el otro pequeño problema que tiene este método es que la gran ventaja es que pasan vectores, pero al seleccionarlos aparecen agrupados de esta manera. Eso también hay que resolverlo, es muy sencillo. Vamos a ver cómo arreglar estos dos pequeños problemas. Para arreglar el problema del espacio UV, lo que haremos simplemente es dibujar un pequeño cuadradito. Simplemente al dibujar este cuadrado, fijaos que lo tenemos ahí, aquí nos aparece un cuadrado ocupando todo el espacio UV. Simplemente con eso ahora si le decimos exportar UVs como EPS, vamos a llamarle igual, que machaque lo que teníamos antes guardado, que lo sustituya. Venimos ahora a Illustrator, le decimos abrir, y al abrir esto, Illustrator nos abre ese cuadradito que veis ahí. Ese es el límite de nuestra UV, ¿vale? No confundáis con este que es el documento. Entonces, aparte, ese es el primer problema que ya está resuelto. El segundo, fijaos que es que aquí en Illustrator cuando pinchamos esto nos selecciona todo. Eso es porque está doblemente agrupado. Por un lado está agrupado y esto lo tenemos que desagrupar. Lo acabo de desagrupar. Pero aparte de desagrupar, fijaos que con eso no basta. Sigue habiendo cosas aquí que están como agrupadas. Porque lo que hay que hacer es decirle aquí en Object, Compound Path Release. No sé cómo se llama esto en español. Yo es que siempre utilizo programas en inglés. Compound Path Release. Al darle a esto, ahora ya están todas las islitas perfectamente separadas. Y entonces ya es cuando podemos seleccionar todo esto. Yo además hago una pequeña cosa.
que es quitarle por completo el contorno, para que no tenga nada. Porque fijaos que si me acerco, si esto tiene un contorno negro, fijaos que al tener el contorno negro, cuando yo le digo copiar, el documento nuevo que me cree en Photoshop tendrá la anchura hasta aquí exactamente, y no hasta aquí. Mientras que si yo le quito a esto el contorno, el documento nuevo que me cree en Photoshop será absolutamente preciso, será exactamente hasta aquí, hasta ese punto. Entonces, lo tengo todo seleccionado, que no son más que vectores, lo copio, vengo a Photoshop, documento nuevo, OK, y lo pego como trazado. OK. Y ahí, ahora sí, tenemos nuestros trazados, que fijaos, si venimos aquí y tenemos un nombre, vamos a darle, por ejemplo, un nombre que también sea Box UV. Un detalle, acordaos que ahí sigue estando ese rectangulito, ¿veis? Este cuadradito lo podemos seleccionar y eliminar, porque ya está, solamente nos ha hecho falta para hacer todo este recorrido. Y ahora podemos seleccionar cada una de estas islitas por separado. De tal manera que, por ejemplo, podríamos seleccionar todo esto y esto aquí decirle que lo convierta a selección. Y ahí tenemos una selección completamente precisa de lo que es esta parte de abajo. Y por supuesto, esto podemos hacerlo del tamaño que queramos, que lo hemos visto antes, y tiene toda la definición del mundo porque es vectorial. Tiene grandes ventajas con respecto al otro método, aunque es un poquito más trabajoso. Una de las ventajas que supone pasar las UVs por Illustrator es el hecho de que podemos aprovechar las capacidades de dibujo que tiene Illustrator para crear detalles como por ejemplo aquí serían estas dos líneas, fijaos las dos líneas paralelas que corren por todo el contorno de la caja, de la tapa superior de la caja. Pues bueno, crear esas líneas en Illustrator es muy sencillo. Aquí las tenemos creadas, esas dos líneas rojas, o por ejemplo esas líneas azules que luego aprovecharemos en Photoshop pues para, por ejemplo, crear una selección con ellas y expandir esa selección, o lo mismo de esta otra línea verde. En definitiva, aprovechar las capacidades de dibujo que tiene el trazado vectorial en Illustrator para hacer todo aquello que es mucho más cómodo de hacer en Illustrator y luego lo vamos copiando y pegando a Photoshop, igual que hacemos con las propias UVs. Y ya una vez dentro de Photoshop podemos ir viendo todos los trazados que hemos ido copiando y pegando desde Illustrator, las propias UVs, esa máscara que habíamos visto interior, los dos agujeritos con forma de S o F, las dos líneas que son esos dos filetes, que aquí las tengo unidas y luego en estos otros dos trazados, pues haciendo un copiar, pegar y eliminando, podemos tener por un lado la interna y por otro lado la externa. Entonces luego, con estos trazados es muy fácil operar y hacer todo tipo de cosas. Por ejemplo, tenemos este trazado, simplemente con este botón lo convertimos a una selección. Ahora vemos ahí una selección flotante. O bien podemos, lo deseleccionamos un momento, podemos coger este trazado, ahora pillamos aquí el pincel, nos aseguramos de que esté puesto un color negro, estamos ahora aquí en un canal alfa de color blanco, miramos que tenemos ahí un pincelito de 1 píxel, vamos a poner 2 píxeles, por ejemplo, y ahora le damos a este botón y entonces se acaba de trazar una línea. Fijaos que si pincho fuera, aquí vemos ya una línea que podemos invertir. Esto es una línea que esto ya son píxeles. Entonces podemos crear, como digo, canales alfa a partir de estos trazados. De hecho, aquí vamos a ver unos cuantos. Tenemos por un lado un canal alfa obtenido con la silueta externa y luego aplicando un desenfoque gaussiano. Estas son las dos líneas que os comentaba para poder crear esos dos pequeños filetes interiores. Las propias UV, que son vectoriales y quedan guardadas como vectoriales, también genero con ellas unos canales alfa. Aquí, por ejemplo, vemos este canal alfa que luego convierte en una selección. En fin, un montón de canales alfa que son mis máscaras guardadas como canales para luego emplearlas a lo largo de todo el proceso. Ahora veremos, un poco más adelante. También comentaros que estas Vs como trazado vectorial luego también las convierto en una capa flotante de color. Esto es un color sólido que tiene una máscara. Esta ya no es vectorial, esto ya es una máscara bitmap. Y la gran ventaja que me supone utilizar esta capa de color sólido es que puedo cambiar y en función de lo que tenga debajo ponerla, por ejemplo, blanca o negra o un color gris muy sutil o rojo, el color que yo desee. Por ejemplo, si estoy trabajando el color, fijaos que como aquí es todo muy oscuro, a lo mejor las líneas negras no se ve demasiado bien cómo es todo el detalle, podemos cambiar esto y ponerlas blancas. Y ahora se ven muy bien las UVs encima del color. Por supuesto podemos cambiar también la opacidad para que no sea tan exagerada. Si estamos trabajando en cambio el bump,
pues en el bump, que es muy clarito, las líneas blancas apenas se ven, lo podemos cambiar a negra, por ejemplo. La reflectividad, que fijaos en este caso, ahora vemos cómo está hecha, la reflectividad es demasiado clarita, no vemos nada con las líneas blancas, las ponemos negras. Como podéis ver, el hecho de haber traído los trazados vectoriales pasando por Illustrator nos aporta gran cantidad de ventajas. Dibujar en Illustrator detalles que son muy difíciles en Photoshop, pero luego los propios trazados, una vez que están ya traídos a Photoshop, podemos operar con ellos, podemos coger un trazado, copiarlo, pegarlo en otro trazado y entre ambos hacer incluso una operación booleana para quedarnos con la selección de la resta entre uno y otro, por ejemplo. Ya digo, es muy práctico. Yo lo encuentro muy útil a lo largo del proceso de trabajo para texturas un poco complejas como va a ser esta de la caja, que es la primera que vamos a ver cómo está construida. La textura de la caja va a ser a la que más tiempo le vamos a dedicar, porque una vez que comprendemos bien cómo es todo el proceso de creación, por capas, por utilización de, digamos, de lo que yo llamo edición no destructiva en Photoshop, una vez que está entendido todo ese proceso, pues luego crear la textura o el conjunto de texturas para el mástil o para el puente o para el arco es un poco aplicar las mismas técnicas, con lo cual todo eso lo veremos bastante más rápido y ahora a la caja es a lo que más tiempo le vamos a dedicar, como digo. Lo primero que hago es, me coloco aquí en una capa flotante superior un par de imágenes fotográficas de la tapa superior y la tapa inferior, para emplear como referencia de cómo tiene que ser más o menos la escala de las vetas de la madera, de cómo es realmente esa veta en la parte de arriba y en la parte de abajo, fijaos que cambia el tipo de madera, para tener un poco también idea de cómo es la tinción. Fijaos que por esta zona alrededor es más rojo el violín, por el interior es más amarillo anaranjado, cambia la parte superior y la parte inferior. En fin, una buena referencia, como digo, para poder crear las texturas. Y luego el documento en sí, lo vemos muy rápido y luego lo vemos en detalle. Está dividido en tres partes. Tenemos por un lado el diffuse color, o sea, el canal de color. Por otro lado tenemos el bump y por otro lado tenemos la reflectividad. El documento, creo que no lo había comentado, tiene 3000 por 3000 píxeles. Es un tamaño que para este objeto yo creo que es más que suficiente, porque fijaos que oculto un momentito las UVs y esto está al 50%. Si lo pongo al 100%, no, ahora está al 100%. Aquí vemos este violín, no sé cómo lo estaréis viendo vosotros, yo esto lo estoy viendo ahora en un monitor de 27 pulgadas y más o menos, yo calculo así grosso modo que esto puede ser como, no llega a ser el doble, más o menos un 150% del tamaño de un violín real, ¿no? Entonces, yo considero que este tamaño de textura es ya suficiente para poder ver con bastante detalle el violín. Lógicamente, si nos queremos acercar mucho, pues llegará un momento en que si seguimos acercándonos vamos a ver los píxeles. Si esto lo hacemos en el 3D, quiero decir. Entonces, hay que buscar la resolución que con nosotros consideramos que tiene un buen equilibrio calidad-peso. Porque claro, cuanto más grande la textura, más cuesta también renderizar. Como digo, 3000 por 3000 yo creo que es suficiente para este caso. Y aquí están las tres capas, color, bump y reflectividad, que ahora a continuación vamos a ver cómo ha sido creado cada una de estas capas.